el libro de sueldos digital y después vamos a dar lugar al chat para que hagan consultas en referencia o dudas que tengan del libro de sueldo digital. La idea sería que en principio yo arranque hablando de criterios a tener en cuenta al momento de exportación y después de eso directamente comenzamos o pueden comenzar a consultar sobre dudas de exportación, de errores o cualquier inconveniente que tengan o hayan tenido con el libro de sueldos digital. En principio, el criterio más importante que tenemos que tener en cuenta siempre para exportar al libro de sueldos digital es el orden de exportación. Nunca alterar el orden. Siempre tomamos como orden de exportación primera quincena, segunda quincena, vacaciones, haberes normales, liquidaciones finales y SAC. Ese orden no se invierte. No se puede presentar primero el SAC y después una quincenal o después, por ejemplo, primera quincena, SAC y después, no, siempre tratamos de mantener ese orden para que exporte correctamente y acumule correctamente todas las liquidaciones. Tenemos que saber siempre que la segunda quincena o la segunda liquidación que se exporte desde Catedral va a salir con los valores acumulados de la liquidación anterior. La primera liquidación va a salir con los valores de esa liquidación propia, pero a partir de la segunda liquidación, el sistema empieza a acumular la liquidación anterior. Entonces, si tenemos una primera liquidación por 10.000 pesos y una segunda liquidación por 10.000 pesos, el segundo TXT va a salir con valores por 20.000 pesos, que son las remuneraciones de las dos liquidaciones acumuladas. Si tenemos 4 liquidaciones, va a suceder lo mismo. Siempre va a salir el TXT posterior con los valores anteriores acumulados, siempre. Por este motivo tenemos que tener en cuenta que no se puede anular una vez que se validó el TXT o una exportación anterior. Siempre que se exporta un TXT, se tiene que tener en cuenta que hasta que no valida en AFIP, hasta que no quedó en verde y se validó, no se puede continuar presentando. No se puede hacer pruebas de exportar uno, como no valida, seguir con otro y así. Eso no está permitido. O sea, se tiene que validar y cuando se valida recién ahí se continúa con otra exportación. No continuamos exportando a TXT si no se validó la primera liquidación. Con respecto al tema de anular, una vez que yo exporto, por ejemplo, en la primera quincena, si valido y voy a exportar la segunda quincena, el TXT anterior no lo tengo que anular, ni por prueba ni por nada, solo se exporta y se guarda. Después se exporta la segunda quincena y así, las anteriores que van quedando validadas no se anulan. Solo se tendrían que anular si es por alguna especificación nuestra, por un tema de acumulación. Si en esa especificación nuestra que se indique por algún ticket o alguna consulta que se tiene que anular lo que se exportó, no se tiene que anular por ningún motivo las liquidaciones exportadas que ya fueron validadas. Después, con respecto a errores que se puedan presentar de exportación, perdón, ahí estoy leyendo la consulta de Roberto. Las generaciones en este orden también, sí. La generación de los TXT es en ese orden que se indicó. Siempre primera quincena, segunda quincena, vacaciones, haberes normales, liquidaciones finales y SAC. Con respecto a errores que puedan surgir en la exportación, lo que tenemos que tener en cuenta es, por lo general, los errores más comunes siempre son errores de remuneraciones. La remuneración informada difiere de la determinada. Puede ser con la remuneración 1, 2, 4, 5 o 9. Lo que tenemos que analizar o tener en cuenta siempre es que la remuneración informada es la que nosotros exportamos desde Catedral. Lo informado es lo que nosotros liquidamos. Y lo determinado es lo que AFIP determina, según los conceptos que se exportan y según lo que se configura en el formato. Entonces, si uno quiere saber o necesita saber cuál es el valor informado, tiene que mirar el recibo de sueldo y verificar si es la remuneración 1, por ejemplo, que va a ir al total remunerativo, tenemos que verificar si ese valor del total remunerativo de nuestro recibo coincide con lo que dice en informado. Eso es el valor nuestro. Y lo determinado es lo que ellos determinan, es lo que AFIP está determinando. Lo que hay que verificar en caso de errores, sea error remuneración 1, 4, 5 o la que sea, es cuál es el valor correcto. Si el que informamos nosotros de nuestro recibo de sueldo o el que determinan ellos, que es el valor que va a mostrar como determinado. Si el valor correcto es el nuestro, hay que verificar por qué AFIP está determinando otro valor, que puede ser por una configuración del formato,
puede ser por un concepto mal configurado o puede ser por algún motivo, o sea, que habría que verificar siempre el TXT en el recibo y el formato. Por ejemplo, si tenemos, voy a dar un ejemplo de un error, la remuneración 9 informada es 10.000 y de ellos determinan 15.000. Tenemos 5.000 pesos de diferencia entre una remuneración y la otra. Tenemos que verificar en el recibo cuál es lo correcto para la remuneración 9, si los 10.000 o los 15.000. Si lo correcto es lo que determina FIP, 15.000 pesos, y nosotros estamos exportando de menos, es porque probablemente un concepto o más de un concepto se obviaron y no se seleccionaron en el formato SICOS. Y si lo que informa Catedral es correcto y lo que determina FIP es menor a lo que dice nuestro recibo, es porque probablemente en AFIP, cuando se configuraron los conceptos, no se le indicó que llevaba ORT o obra social, depende con qué remuneración tenga la diferencia. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando generamos un concepto no remunerativo, si va a aportar sobre obra social o sobre LRT, antes de exportar la liquidación, tenemos que verificar en AFIP, en la pestaña de conceptos, en el botón ver conceptos, que tenga los tildes que corresponde. Si un concepto no remunerativo no aporta ni contribuye a nada, no tiene que tener todo sí indicado en el concepto ese. O sea, si ingresa AFIP y dice todas las columnas que sí, está mal configurado en AFIP. Solamente tiene que decir que sí a las opciones que aporta o contribuye. Si es un concepto no remunerativo que solo va a aportar a la obra social y contribuir con la RT, tiene que tener solo los tildes en obra social y en el RT. No tiene que tener nada más tildado. Y si solo contribuye a la RT y nada más, o sea, no aporta nada más, tiene que tener solo el tilde en LRT. No tenemos que tildar opciones por demás ni dejar ninguna opción tildada. O sea, solo se tilda en AFIP las opciones que corresponden para ese concepto. Después, de verificación de validación. Lo que tienen que tener en cuenta, además, cuando exportan una liquidación de Catedral al libro de suelo digital y la misma queda validada, que una vez que confirmamos la liquidación, la misma ya no se puede modificar. O sea, la vez que se confirma y se valida, queda en verde y con el tilde confirmado, ya esa liquidación no se puede modificar. Por eso nosotros remarcamos o insistimos que antes de validar, perdón, de confirmar la liquidación, se verifique el libro de sueldos que muestra todas las liquidaciones o todos los recibos de los empleados para corroborar que eso esté correcto y coincida con lo que se liquidó por Catedral. Sí, disculpen, había muteado. Bien, con respecto, bueno, una última salvedad con respecto a errores y después ya damos espacio directamente a que nos consulten por el chat. Con respecto al orden de acumulación, siempre verificar porque suele pasar que se exporta primera quincena, segunda quincena y SAC, acumula correctamente, pero en AFIP determina o no toma el valor o el importe del SAC como acumulado. Siempre tenemos que verificar dentro de Catedral, en el formato SICOS del libro de suelo digital, que cada campo, cada remuneración, tiene una solapa que dice clase de liquidaciones, tenga el tilde en todas las liquidaciones. Con respecto a lo que nos consultan de chat, en el chat, perdón, de imagen, no estamos dando el curso con imagen, es solamente con sonido, por cualquier cosa. Solo se responde a través, bueno, del habla o por escrito. Siempre verificar en el formato SICOS que todos los campos tengan en la clase de liquidaciones el tilde en todas. No pasa nada si el convenio es mensual, quincenal
o de otro tipo. Bueno, las únicas dos opciones son mensual y quincenal, pero siempre tienen que tener el tilde en todas las clases de liquidaciones. No se tiene que dejar ninguna sin tildar, siempre. Bueno, ahora vamos a dar espacio al chat para que nos vayan consultando y vamos a ir respondiendo. Si vemos que hay alguna consulta que se repite o que es bastante genérica, podemos ir respondiéndola también por este medio, a través del micrófono, así que dejamos también cualquier cosa del micrófono habilitado por cualquier consulta que nos quieran hacer y podamos responder por ahí. Con respecto a la consulta que nos hace Mariana Tulietti de la base imponible 10, siempre que te está determinando la base imponible 10 en cero, es porque no se está calculando la detracción. Siempre que AFIP determina como base 10 la determinada cero, es porque no se te está liquidando en catedral la base imponible 10. Tienen que verificar dentro del sistema el concepto número 5000 de detracción que esté configurado tal cual nuestros instructivos. Para verificar si la base imponible 10 se liquidó o no, hay un informe dentro de Catedral, dentro de consultas e informes, liquidaciones por conceptos, por empleados, por periodo y liquidación. Si se selecciona el periodo y se tilda mostrar contribuciones, al aplicar ese informe muestra qué contribuciones hay liquidadas. Si el concepto número 5000 no está ahí, es porque no quedó configurado como nuestros instructivos y por eso no se está liquidando. Voy a repetir el orden de exportación que me lo solicitaron. Es primera quincena, segunda quincena, vacaciones, haberes normales, finales y SAC. Con respecto a los códigos de AFIP que Nancy Ugolino nos consultó sobre el código de AFIP, FAESIS se puede utilizar con el código de cuota sindical, que es el 810.004, o con el de otros descuentos, cualquiera de los dos. Con la consulta de Daniel Morgades, sí, los pasantes van con convenio aparte. Con respecto a la consulta de Esteban de inasistencias injustificadas, sí, va con el código de sueldos y no te va a dar error porque el valor se netea. Si los días trabajados son superiores, o sea, el monto de días trabajados es superior al de las inasistencias, se va a netear y no te va a quedar el importe en negativo. Y aún así, si fuera el mes completo de inasistencias, días trabajados se netea con el de inasistencias, te quedaría en cero, no te queda en negativo, no te genera errores. Con respecto a la consulta de Emilio con el tema de rectificativa, lo que tiene que hacer desde Catedral cuando exportan es en la pantalla de exportación tildar la opción que dice rectificativa. De ese modo se exporta el TXT rectificado desde el sistema. Con respecto a la consulta de Yasmín de las remuneraciones 4 y 8 de comercio, tendrás que verificar en principio para comercio, perdón, se tienen que tener dos conceptos no remunerativos. Cuando los tenés creados en AFIP, tenés que fijarte que uno no tenga el tilde en obra social y sí en el RT, y el otro sí tenga el tilde en obra social y en el RT. A su vez, esos códigos te tienen que coincidir como lo liquidas en catedral.
AFIP tiene el tilde en obra social, en catedral tiene que tener aporte a la obra social. Y el que en AFIP no tiene el tilde en obra social, en catedral no tiene que tener el aporte. Con respecto al del cerdo que no acumula la cantidad de días, tenés dos opciones. Puedes ir dentro del formato SICOS, en archivos, tabla SICOS, formatos de exportación, formato SICOS. Ahí seleccionas el formato del libro de sueldos digital, vas a la izquierda a detalles del formato y buscas el código cantidad de días trabajados, que es el 220. Fíjate que tenga el tilde en acumular en agrupaciones. Esa es una opción. Si no, después tenemos otra función creada para que te exporte siempre 30 días, sin importar cuántos días tenga el empleado de trabajados, te va a exportar siempre 30. Quienes requieran esa función la pueden solicitar a través de catedralhd.com.ar, haciendo referencia al curso. Con respecto a la consulta de Ezequiel de los códigos de AFIP, para jubilación se suele utilizar el 810.000, para ley 810.001 y para obra social el 810.002. Con la consulta de Eduardo Policastro, para aquellos que superan el tope de base imponible, lo que se tiene que hacer es liquidar con la jubilación, ley y obra social con los topes de bases imponibles, o sea, teniendo los topes actualizados en el sistema y las bases topeadas. Entonces, las remuneraciones 1, 4 y 5, al tomar los conceptos de aportes, van a exportar esa base ya topeada, no el total remunerativo. Siempre hay que tener en cuenta que los topes tienen que actualizarse en forma manual en el sistema dentro de archivos, tablas generales, topes de bases imponibles. Para los de media jornada no se crea otro convenio, se liquida en el mismo convenio que el resto, solo que se utilizan dos conceptos de obra social y obra social jornada parcial. De esa manera no tiene que dar errores cuando se exportan al libro de sueldo digital. Yasmín, consulta, me sale todo sin tilde y no puedo modificarlo. ¿A qué hace referencia esa consulta puntualmente? Así te podemos responder esa duda. Con respecto a la consulta de Ezequiel de dónde exporta el archivo de conceptos y de liquidaciones, a la ubicación que vos le determines. Cuando vos exportás, hay una opción donde vos le determinás a qué ruta exportar. Por lo general recomendamos exportar al escritorio, siempre verificando que no haya otro TXT previamente. Con respecto a la consulta de Juan José de por qué solamente la remuneración 9 toma lo remunerativo, si te referís a en catedral, tenés que verificar que en la remuneración 9 estén contemplados los remunerativos y los no remunerativos todos juntos, o que esté configurado como en el curso que se dio hace 2 semanas de remuneración imponible a 9. Y si te referís a que en AFIP te toma solo lo remunerativo, es porque los no remunerativos no quedaron con el tilde en LRT. Tenés que ingresar en AFIP, en la pestaña de conceptos y tildarle la opción LRT.
A la consulta que dice de Olinda, con respecto a cómo se confeccionan de reserva de puesto, eso se brindó en el último curso hace también 2 semanas o una semana y media, está publicado en el canal de YouTube cómo se tiene que liquidar reserva de puesto. Y con respecto a la consulta 2 de cómo se hace el recibo en ese caso, esa información en sí no te la vamos a poder dar nosotros, cómo se tiene que hacer el recibo. Tendrías que consultarlo con tu contador o en su defecto con mesa de ayuda de AFIP. Con respecto a la consulta de Esteban de los códigos de conceptos, no, si vos exportás conceptos una vez, la próxima exportación no te pisa los conceptos anteriores. Si tenés algún concepto que se repite, te va a decir que ya existe, y si tenés algún concepto que no está, te lo va a importar, pero no se pisa. Con respecto a la consulta de Agustín Tarditi de directores, lo mismo, se brindó en el último curso de liquidación de directores de casos, perdón, de casos particulares en el último curso de libro de sueldo digital. Está disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí acabo de dejar en el chat el link de casos particulares donde se contempla lo que es reserva de puestos, directores y licencias. Con respecto a la consulta de Karina de cuando querés exportar la siguiente liquidación, si no confirmás la liquidación anterior, AFIP no te permite pegar una nueva liquidación. Sí o sí tenés que confirmar la primera liquidación para poder continuar exportando. Se confirma desde el tilde verde que te aparece a la derecha de la liquidación. Con respecto a la consulta de Graciela, que mandó los errores, que le dice la base imponible 1 y le da un monto, es mayor a la remuneración bruta 0, veo que es un director, entonces ese director seguramente lo tenés en un convenio aparte. Lo que tenés que fijarte en el convenio aparte, en la solapa de formatos y COS de ese convenio, la última fila de todas que dice remuneración total, fijarte si está configurada como los otros convenios si tenés, o si no va a origen, rango de tipo de conceptos, desde remunerativo hasta no remunerativo, operación suma, columna importe. Porque estás pasando todas las remuneraciones, pero la remuneración bruta te la está pasando en 0 y tiene que ser mínimamente igual a todas las otras remuneraciones imponibles. Por eso te está dando ese error. La consulta de Esteban de liquidación final por renuncia o por despido no importa el orden, no, cualquiera de las dos puede ser primera siempre y cuando se respete el orden anterior, o sea que no se presente la final antes que la primera quincena. Después si tenés dos tipos de liquidaciones finales, no hay problema cuál sea el orden. Daniela, ahí estábamos viendo la consulta por el tema de la detracción. Bueno, sí, como nosotros, bueno, hicimos el curso, están dado de alta los conceptos, de igual manera, estamos trabajando en una actualización
para que eso se haga de manera automática, sin que tengan que configurar ningún concepto ni nada. Y eso lo antes posible lo vamos a sacar porque vemos que es un error bastante recurrente. Entonces eso en principio se puede chequear con el instructivo digamos que tenemos para el importe de trade y la remuneración 10, pero bueno, no va a ser que va a ser siempre así porque estamos trabajando en una actualización para que eso sea de manera automática y no genere más errores. Así que nada, le digo porque habías puesto que siempre te daba error, para que por ahí si querés, digamos, no verlo y esperar a que esto salga automático, puedes optar de esa manera. De igual manera esto, pueden entrar a AFIP cuando les dé error, tipear el importe de traer, guardan y ahí se les recalcula la remuneración 10. Esto se los digo como un tip por si tienen ese error y bueno, como sabemos que estamos en vencimientos y demás y tienen que presentarlo, pueden confirmar y ahí se los va a tomar automáticamente. Con respecto a la consulta de Emilio López con rectificativa, la opción desde Catedral es la indicada recién hace un ratito de tildar rectificativa. Después, cómo tenés que proceder en AFIP, tenés que buscar alguna guía de ayuda de AFIP. Después, cómo se procede dentro de la página, eso no podemos indicarte nosotros porque no tenemos acceso a la página. Tenés que buscar alguna guía de ayuda de AFIP. Y con la consulta de Vanessa Iriarte de Comercio, tendrías que verificar cuando exportás que en Catedral tengas 2 códigos para el incremento no remunerativo. Te doy 2 ejemplos de código, vos vas a utilizar otro, no necesariamente tienen que coincidir. 2260 para los que tienen OCCAC y 2270 para los que no. Cuando exportes en AFIP tenés que tener 2260 con tilde en obra social y LRT y el 2270 con el tilde solo en LRT. Con respecto a lo de consulta Esteban, por ejemplo, si vos tenés 3 convenios y en los 3 convenios tenés 20 conceptos iguales y después tienen cada uno 2 adicionales distintos. Vos vas a elegir el primer convenio para exportar, filtrás por el primer convenio y exportás los 20 conceptos. Después cuando exportes el resto, cuando filtres por el segundo convenio, vos vas a filtrar por ese convenio y te va a exportar todos los conceptos de vuelta. Pero cuando vos importes en AFIP, los 20 que ya están, te va a decir que ya existen. Entonces te va a importar solo esos 2 conceptos que tenía de más, que el resto de los convenios no los tiene. O sea, no te tenías ni solamente te importa lo que está como nuevo en el TXT. Lo que ya está, te va a decir que ya existe. Y lo que no estaba creado, te los va a crear. Simplemente así. Con respecto a la consulta de Omolixán Juan Pablo, viendo que estás exportando quincenales y según pudiste analizar no te acumula la remuneración de la primer quincena. Bueno, eso en principio tiene que ver con lo que habíamos mencionado al principio del orden de exportación. A veces puede pasar que generen la primer quincena, la suban, la acepten en AFIP, vuelvan a Catedral, la eliminen de liquidaciones exportadas y generen la segunda. Entonces, en ese caso no les va a acumular la primera. Lo que podés hacer ahí, si vos detectaste que la diferencia es justamente la primer quincena, es ir a liquidaciones exportadas dentro del libro de sueldo digital, borrar las de ese mes, la primera y la segunda quincenas, eliminarlas, volver a generar el TXT de la primera quincena, sin subirlo porque obviamente ya está validado en AFIP, y luego volver a generar el de la segunda quincena con el número 2, y ese sí subirlo porque es el que iría a AFIP. En ese caso te debería acumular. Si así no te acumula, ya puede ser que tengas un tema en el formato que no tenga los tildes en acumular en todas las remuneraciones disponibles, pero sería raro porque no te debería dejar exportar una segunda liquidación de cualquier, digamos, ya sea vacaciones a veres o cualquier otra liquidación de otra empresa. Así que primero probaría con eso. Y con respecto a Graciela, sí, lo que te decía era que en la columna formatos y cost del convenio del director busques abajo de toda la última fila remuneración total y te fijes
que tengas en origen rango de tipo de conceptos de remunerativo a no remunerativo. Operación suma, columna importe. Porque te está pasando la remuneración bruta en 0. Y la remuneración bruta sale de esa fila. Acá consulta María Cristina, tengo una empresa con un jubilado, media jornada, jornada completa. La pregunta es cómo los exporto, validación de convenio y cómo va subiendo. Recordar que si es jubilado va por convenio aparte. Después, recordando el orden de liquidación, si es mensual, no va a tener ningún tipo de problema. Recordar que sería primera quincena, segunda quincena, vacaciones, haberes, SAC y final. Con lo cual, si en este caso cumplen dentro del requisito de haberes normales, va a subir como cuarta liquidación haberes, ¿sí? Si está dentro de haberes no va a tener ningún problema, siendo que sea media jornada o jornada completa. Pero si responde a tu consulta, si no, nos confirmas en el chat. Daniela, bueno, ahí veo que mandaste el error, que también mandaste un ticket. Lo que vos mencionás es que te da error en la 4 y la 8 y que te está tomando la base de media jornada nada más. Ahí en realidad debería, no sé si ya vio los instructivos de la remuneración 4 y 8, lo que tenemos por escrito también, pero básicamente vos el recibo de las medias jornadas tenés que tener los dos conceptos de obra social liquidados, obra social y obra social tiempo parcial. Esos dos conceptos tienen que estar agregados en la remuneración imponible 4 y en el formato SICOS buscar una fila que se llama base para el cálculo diferencia de aportes de OS y FSR, y ahí solo tiene que estar agregado el concepto de obra social tiempo parcial. Esto estamos hablando sobre lo remunerativo y sobre lo no remunerativo, ¿no? Si es no remunerativo va a tener 4 conceptos de obra social en el recibo. Entonces, en la remuneración 4 y 8 tienen que estar, esos mismos 4 que te salen en el recibo, tienen que estar agregados en la 4 y en la 8. Y en las dos filas de base diferencia para el cálculo de aportes y base diferencia para el cálculo de la contribución, que son las filas número 4 y 5 en el formato, tienen que estar solo los conceptos de tiempo parcial. Si querés, de igual manera, en el ticket que vos enviaste, te podemos pasar la configuración, que una vez que ya te quede eso configurado, ya no te va a dar más error en ningún mes con esto. Pero bueno, lleva esa configuración, que por ahí al principio es complicado, pero nada, tiene que ver con eso. Con respecto a la consulta que hace Juan, en base a la remuneración 4 y 8 de jornada reducida, recordar que AFIP solicita sí o sí el desglose, ¿sí?, de los conceptos de obra social y obra social parcial. Eso recuerda que están en el instructivo de Catedral, que lo enviamos y también se dictó en uno de los cursos. Por recibo de sueldo tiene que figurar liquidado obra social y obra social parcial, que sería la diferencia. Y esos conceptos son los que luego se informan en la base 4, en la base 8, y las diferencias o la parcial se informan únicamente en los ítems base de cálculo de diferencia de obra social y FSR. Eso había preguntado Juan, si quiere solicitar tan en el instructivo o le podemos también enviar el curso donde se aclara exactamente este punto a tener en cuenta para que deje de dar error en esas bases. Ahí continuamos con las consultas. Con respecto a la consulta de Mariana Tulietti, es lo mismo. Si te dice la remuneración informada es lo que vos informás. Tenés que mirar en el recibo y sumar todos los conceptos que tenés de obra social y fijarte si realmente te suman los 134.000 que estás informando. Lo determinado es lo que te determinan ellos. Entonces tenés que hacer la resta entre una remuneración y la otra y verificar cuál es la diferencia. Esa diferencia es uno o más conceptos dentro del recibo que se están liquidando y no están bien configurados. Si la diferencia coincide con que es un concepto no remunerativo, tenés que fijarte que si realmente llevan obra social, en AFIP tengan el tilde en obra social.
y si no llevan obra social, se les está liquidando mal en el sistema. Con respecto a la consulta de Olinda, se presenta un TXT por liquidación, no una liquidación por convenio. Si vos tenés una liquidación de haberes normales, tenés 30 empleados con 3 convenios distintos, no presentás un TXT por convenio. Presentás un TXT por haberes normales, un TXT por vacaciones, un TXT por de primera quincena. Si por X motivos tenés 3 liquidaciones de vacaciones distintas, se van a generar 3 TXT de vacaciones, pero son TXT por tipo de liquidación, no por convenio. Con respecto a la consulta de Roberto Ayala, ¿qué consultas se van a hacer un nuevo instructivo en PDF con las modificaciones por errores que van surgiendo? La realidad es que justamente se están brindando cursos por los diferentes errores, ¿sí? Errores en la 4, en la 8, en la REM 10, en detracción, error en la 9, error por orden de exportación. Todos esos cursos brindados más los instructivos enviados son los que justamente conllevan a que no tengan errores. Con lo cual, si hay algún error, significa que algo o no quedó correctamente configurado, o en AFIP algo quedó con algún tilde que digamos que no corresponde, o correspondía, ¿sí? Entonces, es importante prestar atención, digamos, a los cursos. Si sabemos que el libro de sueldo digital no es sencillo, pero ¿qué pasa? Un solo tilde o una sola configuración, algo que falla y ahí ya se disparan el resto de los errores. Entonces, si vamos a hacer nuevos instructivos, vamos a seguir brindando cursos, ¿sí? En relación a los errores que van surgiendo, pero siempre va a tener que ver con lo mismo. Van a ser cuestiones de configuración interna o algún tilde que quedó mal o algo que no quedó correctamente configurado. Pero bueno, si eso viene a la consulta, se van a seguir brindando distintos cursos. Con respecto a la consulta que nos hace Juan de los códigos de obra social, siempre hay que verificar que todo lo que corresponde a obra social sea obra social tiempo parcial, diferencia de obra social sobre no remunerativo y obra social sobre no remunerativo tiempo parcial, siempre tengan el código 810.002. No se tiene que configurar con el código de otros descuentos. Eso hay que verificarlo siempre en AFIP. Hay que ingresar en AFIP en la pestaña de conceptos y verificar que los códigos de obra social o el aporte de 100 pesos para SECAC también, siempre tengan el tilde, siempre tengan los códigos 810.002. Voy con Fabián Brea, que consultan las remuneraciones que le está pasando. Se están informando en cero desde Catedral, entiendo que por la consulta que estás realizando. Por las dudas, verificar dentro del sistema Catedral, ¿sí? En ayuda acerca de gestión integral del estudio, que tengas la última versión actualizada. Más allá, si vos chequeas de eso, de la última versión, que sería la 46, que te sigue pasando esas bases en cero, te diría que repases la configuración, que vayas a archivos, convenios, pestaña de formatos y COS, y sobre las remuneraciones que te está pasando en cero, haces botón derecho modificar. Primero verificás la configuración, que la tengas correctamente configurada, por ejemplo, si es la 1, que se informe el concepto de jubilación, ¿sí? Operación suma columna valor unitario del concepto de jubilación, pero que en la pestaña clase de liquidaciones tengas todas tildadas. Si vos, digamos, verías todas tildadas, sobre la grilla volvé a hacer botón derecho todas y probá ahí si en el proceso de la exportación ahí te pasan las bases con los importes correctos, ¿sí? Esteban, te da ese error cuando subís la liquidación de vacaciones. Lo que tenés que fijarte en principio que el concepto vacaciones tenga el código 150.000. En todos los convenios, el concepto vacaciones tiene que tener el mismo código, 150.000, que es adelanto vacacional. Siempre tiene que tener ese código porque
digamos, AFIP detecta que es una liquidación de vacaciones interpretando que en la exportación hay un concepto que tiene el código 150.000. Entonces, de esa manera, en la cantidad de ese concepto va a pasar el valor para proporcionar el tope de esa liquidación. Pero bueno, más allá de eso, el concepto vacaciones siempre tiene que tener el mismo código. En todos los convenios, el 150.000. Siempre en todos los convenios. Si te da ese error y abajo te da algún error de remuneraciones imponibles, puede ser que el error venga de la remuneración imponible y cuando vos soluciones ese error, el de la cantidad de días a proporcionar va a dejar de aparecer. Eso es un tema de un bug que tiene AFIP, que bueno, nosotros ya por experiencia sabemos que se trata de esa manera, pero siempre si te da ese error, chequea que el código de concepto sea 150.000. Silvia Barbero, te respondo con respecto a tu consulta. Por el tema de distintas obras sociales, si no tenés conceptos no remunerativos que aporten, algunos sí y algunos no a la obra social, no tendrías que hacer ninguna distinción. Sí, porque el código de obra social es algo que se informa en el legajo del empleado y no tendría ninguna distinción. O sea, si se liquida el 3% de obra social por igual para todos los empleados, independientemente de qué obra social tengan, no hay que hacer ninguna distinción. La distinción se hace como, por ejemplo, en el convenio de comercio, que tenés el concepto de aporte obra social, que si tiene OSECAC lleva aportes y si no tiene OSECAC no lleva aportes. Se hace distinción en ese tipo de casos. Si no, se liquida normalmente y no se generan distintos códigos. Y con respecto a lo del convenios de directores sin aporte SIPA, es lo que se brindó en el último curso de casos particulares, que si querés te vuelvo a dejar el link ahora acá en el chat. Bueno, con respecto a la consulta que hace Daniela, que dice que tiene bien configurado la base 4 y 8 y sin embargo lo está tomando mal, hay que revisar ahí, porque si está correctamente configurado no vas a continuar con el error. Entonces, ¿qué hay que revisar? Hay que revisar, mirar el recibo de sueldo, tomar o hacer la cuenta de las bases que está pasando, si está pasando correctamente y ver qué es lo que determina AFIP, qué es lo que se comentó en el inicio del curso. ¿Sí? Entonces, habría que verificar qué base se está tomando, hacer la cuenta, chequear si es empleado de jornada completa o jornada reducida, revisar que si es de jornada reducida además se esté informando la base diferencial en los ítems de base de diferencia y si esa diferencia corresponde a algún no remunerativo, chequear también en la página de AFIP que ese no remunerativo tenga el tilde correspondiente para que aporte, pero habría que ver el caso puntual. Si está correctamente configurado, no vas a tener error, con lo cual algo habría que revisar porque algún punto no quedó correctamente configurado, ¿sí? Así que eso habría que revisar el caso. Con respecto a la consulta de Ezequiel de los códigos de AFIP para los conceptos indemnizatorios, cada concepto indemnizatorio tiene un código de AFIP en particular. Si querés visualizar cuáles son los códigos, dentro de Catedral, en archivos, tablas y COS, libros de sueldos digital, códigos de conceptos de AFIP, ahí tenés el listado de códigos de AFIP que hay para los no remunerativos. Por lo general, cada indemnizatorio tiene su código, pero en caso de que no tengas alguno muy particular, puedes agruparlos dentro de los que se encuentran disponibles o utilizar siempre por defecto el de uso libre. Eso es lo que vos prefieras. Graciela, ahí veo que te da otros errores, así que lo de la remuneración bruta era eso. Ahora, el error que tenés me parece que tiene que ver con que no tenés configurado correctamente el empleado. Si este empleado no tiene aportes, tenés que indicarle la modalidad de contratación 99. En el legajo del empleado, en la solapa SICOS, la modalidad de contratación tiene que ser la 99 para que AFIP no calcule los aportes, pues si no te va a calcular, va a querer calcularte los aportes, como dice en los errores, y vos estás pasando cero porque en el recibo no hay ningún concepto de aporte. Entonces eso tiene que ver con la modalidad de contratación que tiene el director. Y debe informar días u horas trabajadas, tenés que ir al convenio, nuevamente, a formato SICOS, y en la fila cantidad de días trabajados, tenés que agregar el concepto sueldo básico, o como se llame el concepto que calcula el básico en ese convenio. Con respecto a la consulta que hace Graciela, que no exporta, le importa de traer, bueno, ahí lo que va a tener que revisar es, entiendo que si es así porque le está saliendo en cero.
Entonces, si está saliendo en 0, es que va a tener que revisar ahí el curso justamente que se brindó, que ahí tiene la configuración exacta, tiene que revisar detalladamente, ¿sí? Y reliquidar, es condición necesaria que se reliquide para que se dispare el cálculo. Y recuerde también que en el informe tienen la posibilidad de chequear a ver si se está disparando el cálculo una vez configurado el importe de traer como se dicta en el curso. La diferencia de la base imponible para la obra social también la toma mal, indica. La 8 toma mal y que la 4 la está tomando bien. Bueno, ahí recaemos en lo mismo del curso. Tendríamos que chequear ahí la configuración, algún tilde, algún concepto, algo quedó mal seleccionado y por eso está tomando mal la base. Si quiere puede acceder a los cursos y ahí ya solucionaría el error de la 8 y de la base 10. Con respecto a la consulta de Esteban de la modalidad de contratación, la que te toma el libro de sueldo digital es la que vos le exportás desde Catedral. Entonces, lo que vos configures dentro del empleo en la solapa de SICOS como condición, actividad y modalidad de contratación, eso es lo que te va a tomar. Siempre recomendamos antes de exportar o antes de liquidar, verificar que tengan correctamente la actividad, la modalidad de contratación y la condición del empleado, porque te lo toma del sistema, no de la página de AFIP de otro lado. Noelia, y pasamos el curso por el chat. Bueno, damos alrededor de 5 o 7 minutos y finalizamos. Si tienen alguna otra consulta, si quieren aprovechar estos últimos minutos. Si tienen alguna otra duda. Silvana, te respondo, sí, si vos cerrás la pantallita y volvés a abrir, la liquidación siempre te va a aparecer como por defecto a exportar. Lo que vos tenés que verificar siempre es que el sistema te guarde en liquidaciones exportada lo que se exportó. Pero al exportar en la pantallita, si vos cerrás y volvés a abrir, te va a decir siempre. María Cristina, cuando vos ingresás a la página AFIP, arriba de todo te dice que estás en periodo de prueba. Si te aparece un mensaje para pedir prórroga, te dice pulse aquí, y si no, bueno, debería consultarlo con AFIP si hay alguna otra manera de pedirlo. Pero en principio, cuando arriba de todo entras, te dice que estás en periodo de prueba. Cuando se te vence el periodo de prueba, si podés habilitar la prórroga, tenés que hacer clic ahí, directamente el mensaje ya te lo da. Si no te aparece nada, consultarlo con AFIP si puedes pedir prórroga, pero me parece que no, que ya quedas operativa, digamos. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta?
Daniela, ahí estaba viendo el ticket. Sí, para mí el error lo tenés en que en base diferencia de aportes de obra social y base diferencia de contribución no tenés el concepto de obra social T parcial y ni obra social T parcial sobre lo no remunerativo. Ese concepto de obra social T parcial lo tenés que tener tanto en base de diferencia de aporte como base de diferencia de contribución y en la remuneración imponible 4 y 8. En las 4 filas tiene que estar el de obra social tiempo parcial, tanto el remunerativo como el no remunerativo. Si no, pasame las pantallas y que ahora lo chequeo el ticket. Con respecto a la consulta de Karina, sí, vamos a solicitar que este curso se envíe por mail, igual va a estar en el canal de YouTube. Y lo que solicito, por favor, si alguna persona tenía algún ticket de libre de sueldo digital por la página que haya podido resolver el inconveniente, que nos dejen detallado como respuesta en el mismo ticket que quedó solucionado para poder cerrarla desde acá. Gracias. Con respecto a la consulta de Silvia Barbero de Rama 17, eso tenés que solicitarlo por la página de Catedral, que se envía el procedimiento que tenés que realizar. Sabrina, sí, con respecto a los anticipos, en realidad no se están exportando los anticipos porque a 931 no afectan nada, ya que, digamos, no afectan las remuneraciones imponibles. Lo que podés hacer si querés es, cuando vos haces el descuento en el recibo de haberes normales, cargar el concepto ese como un aporte y puede tener el código de AFIP otros descuentos, o hay uno que se llama préstamos. Podés asignarle ese código AFIP, pero el descuento siempre tiene que ser como un aporte y se puede exportar directamente ese. Pero el recibo de adelanto no se está exportando porque básicamente no cambia nada. Después, cuando se genera el libro de sueldo digital desde ahí, digamos, desde el libro de sueldo, porque hoy todavía no tiene validez fiscal el libro de sueldo que se genera propiamente por la página, se puede, digamos, tendrían que solicitar alguna configuración en particular, pero en principio no se exporta por ese motivo. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por el reconocimiento, gracias a todos. La verdad que, bueno, estamos brindando curso sabemos que es complicado, que es difícil, y tratamos de hacerlo para poder ayudar a solucionar los distintos errores. Muchísimas gracias a todos por haber participado en el curso. ¿Sí? Gracias.